Hay símbolos que no solo ves, los sientes. Algo dentro de ti se activa, como si te estuvieran hablando desde otro tiempo, otro plano. ¿Y si te dijera que esos símbolos guardan secretos sobre quién eres, de dónde vienes y a dónde podrías llegar? Desde tiempos remotos, ciertos símbolos han despertado en nosotros una sensación de conexión profunda, casi mágica, sin que sepamos bien por qué. Ese misterio es precisamente lo que exploramos en este video, la conexión oculta entre la cábala judía y la masonería. Dos mundos que, aunque parecen distantes, comparten un lenguaje secreto basado en símbolos, filosofía y búsqueda espiritual. La cábala, nacida en el corazón del misticismo judío, nos presenta una visión del universo rica en significado. Su representación más emblemática es el árbol de la vida, un mapa espiritual que conecta lo divino con lo humano, revelando las energías que conforman nuestra existencia. Por otro lado, la masonería, heredera de tradiciones constructivas y filosóficas, emplea herramientas como la escuadra y el compás no solo como objetos técnicos, sino como emblemas de sabiduría y conducta ética. Ambas corrientes utilizan el simbolismo como guía hacia el conocimiento. No se trata solo de aprender teorías, sino de transformarse interiormente a través de la reflexión y el estudio. En este viaje, descubriremos que los símbolos no son solo adornos antiguos, sino puertas hacia realidades ocultas que han inspirado a generaciones a buscar respuestas más allá de lo evidente. Y es justo en esa intersección entre lo visible y lo invisible donde la cábala y la masonería se encuentran, proponiendo un camino de evolución espiritual y sabiduría ancestral. El árbol de la vida cabalístico no es simplemente un diagrama bonito, es una representación detallada y sagrada de cómo la energía divina, conocida como la luz de Ein Sof, desciende por distintos niveles espirituales hasta tocar la realidad física. Es una especie de plano interdimensional que conecta lo infinito con lo finito, lo eterno con lo pasajero. ¿Y si te dijera que ese árbol no solo describe el universo, sino también tu alma? Cada una de sus 10 esferas, llamadas Sefirot, representa una cualidad divina y una etapa en la manifestación del universo. Keter es la voluntad primordial, Choma la sabiduría, Bina el entendimiento, y así sucesivamente, hasta llegar a Malkut, la sefira que simboliza la materialización completa en el mundo terrenal. Este descenso no es solo una estructura abstracta, refleja también los distintos estados del alma humana en su viaje de evolución espiritual. Este sistema no se limita a ofrecer una cosmología, es una guía práctica y espiritual para el alma. El objetivo no es solo conocer las Sefirot, sino integrarlas, vivirlas y experimentarlas como parte de nuestro desarrollo interior. Cada paso en el árbol es un desafío, una lección, una oportunidad de crecimiento. Meditar sobre el árbol de la vida implica sumergirse en uno mismo con la intención de trascender. Es un recorrido simbólico que nos obliga a confrontar nuestras propias limitaciones, iluminar nuestras virtudes ocultas y establecer una conexión consciente con la fuente divina. El árbol se convierte así en un espejo del alma y una escalera hacia los mundos superiores. Su influencia ha traspasado las fronteras del judaísmo. Tradiciones cristianas esotéricas, corrientes gnósticas, incluso escuelas de pensamiento modernas lo han adoptado, reinterpretando su simbolismo sin perder su esencia transformadora. Esa versatilidad lo convierte en un lenguaje espiritual casi universal. Y es que, al final, ese sincretismo revela una verdad profunda: todas las culturas que buscan sabiduría coinciden en ciertos principios. El árbol de la vida nos recuerda que, aunque nuestros caminos sean distintos, todos anhelamos volver a casa, a ese estado de unidad y comprensión plena del misterio que nos dio origen la masonería. Por su parte, emplea un lenguaje simbólico centrado en la construcción, pero no de edificios físicos, sino de una estructura moral y espiritual interna. Esta tradición, heredada de los antiguos gremios de albañiles, transforma herramientas de oficio en poderosos emblemas filosóficos. Cada elemento del arte constructivo es reinterpretado para ilustrar principios de vida y guiar al iniciado en su camino hacia la sabiduría. La escuadra, por ejemplo,
representa la necesidad de actuar con rectitud y justicia en todas las decisiones. Simboliza la evaluación constante de nuestras acciones bajo el prisma de la ética. El compás, por su parte, es el llamado a la mesura, a delimitar nuestras pasiones y deseos para mantenernos centrados y equilibrados. Juntas, estas herramientas delinean una filosofía de vida donde la autodisciplina y la justicia son pilares fundamentales. El simbolismo masónico no se limita a las herramientas. Los rituales, las posiciones dentro del templo, los colores y hasta los silencios guardados en las ceremonias, forman parte de una enseñanza progresiva. Cada detalle está diseñado para despertar una comprensión profunda en quien está dispuesto a ver más allá de lo evidente. No se trata de revelaciones rápidas, sino de verdades que florecen con el tiempo, conforme el aprendiz madura espiritualmente. De manera paralela a la cábala, la masonería plantea una senda de transformación personal que comienza con el reconocimiento de la propia ignorancia. El trabajo sobre la piedra bruta es una poderosa metáfora, habla del esfuerzo consciente por pulir nuestros defectos, moldear el carácter y elevar nuestra comprensión del mundo. Este proceso de refinamiento personal no busca la perfección externa, sino la autenticidad interior. La masonería enseña que no basta con acumular conocimientos esotéricos, el verdadero aprendiz es aquel que traduce ese saber en acciones justas y compasivas, convirtiéndose en un canal de armonía y equilibrio en su entorno. El templo que cada masón construye no se encuentra en una ciudad ni se alza con ladrillos, sino que nace de sus decisiones, sus intenciones y su voluntad de ser mejor cada día. Es una obra invisible pero tangible, que se refleja en su manera de vivir, relacionarse y contribuir al bienestar de la humanidad. El simbolismo de los números también une a la cábala y la masonería de forma profunda y reveladora. Ambos sistemas consideran los números como expresiones sagradas, capaces de describir las leyes invisibles que rigen el universo y el alma humana. Para ellos, los números no son solo cifras o medidas, sino energías en sí mismas, portadoras de arquetipos espirituales. En la cábala, cada una de las 10 sefirot está vinculada a un número específico, formando una estructura que va desde Keter, la corona de la unidad divina, 1, hasta Malkut, el reino material, 10. Este recorrido no es lineal, sino una especie de ascensor espiritual, donde cada número refleja una etapa en el descenso de la luz divina hacia lo manifestado, y también una fase en la ascensión del alma que busca retornar a su origen. El 1 representa la unidad primordial, el punto desde donde todo emana, el estado de totalidad previa a la división. El 2 introduce la polaridad, y el 3, la armonía que surge de esa tensión. Esta progresión se entiende como un mapa metafísico del proceso creativo, donde cada número tiene una vibración única y un papel esencial. Pero los números no solo cuentan cosas, también las revelan. En la masonería, los números también cumplen una función central. El 3, por ejemplo, no solo alude a las 3 grandes luces o columnas, sino también a la Trinidad universal de cuerpo, mente y espíritu. Es el número del equilibrio dinámico, la base sobre la cual se sostiene todo aprendizaje iniciático. El 7, por su parte, simboliza la totalidad del conocimiento, expresado en las 7 artes liberales, y representa el ciclo completo de aprendizaje y perfeccionamiento. Incluso el número 5 aparece en la masonería como símbolo de los 5 sentidos y su importancia en la percepción del mundo material, aspecto también valorado en la cábala como canales por los que la luz puede ser percibida y transformada en comprensión. Este uso compartido y simbólico de los números evidencia una cosmovisión donde las matemáticas no solo explican la realidad, sino que la revelan. La numerología, en este contexto, se convierte en un lenguaje sagrado, una herramienta de revelación espiritual y de autodescubrimiento que nos invita a mirar el universo con ojos nuevos, capaces de leer el orden divino en cada cifra. El alfabeto hebreo es otro tesoro simbólico de la cábala, considerado por muchos como una codificación del universo mismo.
No se trata simplemente de un conjunto de caracteres fonéticos, sino de una arquitectura espiritual donde cada una de sus 22 letras es un contenedor de sabiduría divina, vibración energética y propósito cósmico. La letra Aleph, por ejemplo, encarna la unidad primordial. No tiene sonido propio, lo cual refleja su naturaleza como origen silencioso de todo lo que existe. Su forma, compuesta por dos letras Yud y una Bab, simboliza la dualidad entre lo superior y lo inferior, unidas por el canal central que representa la conexión entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo humano. Cada letra del alfabeto hebreo está estrechamente ligada a una sefirá específica dentro del árbol de la vida. Estas letras funcionan como canales simbólicos a través de los cuales la energía divina se estructura, se diversifica y desciende hacia los planos inferiores. La creación misma, según la Cábala, se llevó a cabo mediante la combinación sagrada de estas letras, convirtiéndolas en los ladrillos del universo. La letra Yud, aunque pequeña en tamaño, posee un simbolismo descomunal. Es el punto semilla de toda manifestación, la chispa divina inicial que da origen a todo lo creado. Asociada a Choma, la sabiduría, Yud es el inicio de cualquier letra escrita, lo que refuerza su papel como el principio esencial, la matriz de todo lo que es. En la masonería, aunque no se estudia el alfabeto hebreo como en la Cábala, el poder del lenguaje, de las palabras, de las letras en clave, tiene también un rol central. Las contraseñas, nombres sagrados y juegos lingüísticos presentes en sus rituales poseen un carácter iniciático, reservado solo a quienes han demostrado estar listos para recibirlos. Ambas tradiciones coinciden en que el lenguaje tiene un potencial transformador. No se limita a comunicar información, actúa como un puente hacia dimensiones superiores. Entendido como herramienta sagrada, el lenguaje se convierte en el medio por el cual el ser humano accede al conocimiento oculto y se conecta con las realidades espirituales más elevadas. La interconexión entre la Cábala y la masonería se vuelve aún más evidente cuando examinamos el papel de la arquitectura simbólica en ambas tradiciones. No se trata solo de estructuras externas, sino de cómo se representa la edificación del alma, del carácter y del entendimiento espiritual a través de imágenes de construcción. En la Cábala, el árbol de la vida puede verse como un edificio metafísico compuesto por niveles y columnas que sostienen el universo. Cada sefirá funciona como un piso de sabiduría, una habitación del alma o un peldaño en la escalera hacia lo divino. La estructura en sí está organizada con precisión, como si se tratara del plano de un templo sagrado, con equilibrio entre derecha e izquierda, entre juicio y misericordia. ¿Y si el alma también tuviera planos arquitectónicos? De manera similar, la masonería gira en torno a la construcción del templo interior. Inspirados en el templo de Salomón, los masones ven en su arquitectura una metáfora del alma humana. Cada piedra que se coloca, cada columna que se erige, cada herramienta que se utiliza representa una virtud, una decisión consciente o un esfuerzo espiritual que contribuye a la edificación del ser ideal. La escuadra y el compás no solo delimitan el espacio físico, sino que enseñan a trazar límites éticos, a establecer principios y a mantener el equilibrio entre el pensamiento y la acción. El aprendiz, como el arquitecto de su propio destino, debe aprender a construir con base en leyes universales que armonicen su mundo interno con el externo. Ambas corrientes coinciden en que construir no es simplemente juntar elementos, sino ordenar, alinear, equilibrar y elevar. Lo que se edifica es una conciencia más amplia, una comprensión más profunda de lo que significa ser humano en conexión con lo divino. Este paralelismo entre la Cábala y la masonería revela que la verdadera iniciación es una obra de construcción interna. No hay andamios visibles ni planos impresos, pero cada acto de reflexión, cada símbolo comprendido, cada experiencia interior se convierte en un ladrillo más en el templo invisible del espíritu. La luz, como símbolo, ocupa un lugar central tanto en la Cábala como en la masonería. Pero no es una luz física, es una metáfora que representa la sabiduría, la comprensión y la presencia divina. A través de ella,
ambas tradiciones articulan su visión del despertar espiritual. En la Cábala, la luz emana del Ein Sof, la fuente infinita de toda existencia. Esta luz no puede ser contenida directamente por el mundo material, por lo que se filtra a través de las Sefirot, que funcionan como recipientes que moderan su intensidad. El viaje espiritual consiste en abrirse a esa luz, absorberla y reflejarla en nuestra vida cotidiana. La masonería, por su parte, utiliza el simbolismo de la luz como un momento iniciático. Cuando el aprendiz es llevado de la oscuridad a la luz, está viviendo un renacimiento simbólico. Se le entrega la posibilidad de ver con nuevos ojos, de comprender verdades que antes le eran inaccesibles. Ambas tradiciones entienden que la luz revela, pero también exige. No basta con verla, hay que estar preparado para sostenerla, interpretarla y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. La luz es conocimiento, pero también responsabilidad. En ese sentido, la progresión en la masonería y en la cábala es gradual. No se recibe toda la luz de una vez, porque hacerlo podría ser abrumador. Cada etapa del camino ofrece una dosis justa de iluminación, proporcional a la capacidad del iniciado para integrarla. Este enfoque revela una profunda comprensión de la psicología espiritual. Solo podemos comprender lo que estamos listos para recibir. Así, la luz se convierte en guía, pero también en prueba constante de crecimiento personal y madurez del alma. La interpretación mística de los textos sagrados es otro punto en común entre la cábala y la masonería, y constituye una vía poderosa hacia la sabiduría interior. En ambas tradiciones, las palabras escritas no se toman de forma literal, sino como símbolos que encierran significados ocultos, esperando ser desvelados por aquellos que buscan con el corazón y no solo con la mente. En la cábala, esta forma de leer se conoce como Pardes, un acrónimo que señala 4 niveles de interpretación: Pesat, literal; Remez, alusión; Teras, comparación o interpretación homilética; y Sad, secreto o misticismo. A través de estos niveles, los textos revelan distintas capas de realidad, desde lo más superficial hasta lo más esotérico y transformador. Sad, el nivel más profundo, es el dominio del iniciado, del buscador que ha purificado su corazón y afilado su comprensión. No es un conocimiento que se entrega, sino que se revela con la experiencia espiritual. En este nivel, los relatos bíblicos dejan de ser historia para convertirse en arquetipos del alma humana y sus desafíos eternos. La masonería también promueve una lectura simbólica de sus enseñanzas y rituales. Cada símbolo, herramienta y acción ritual posee múltiples niveles de significación. Lo que para un recién iniciado puede parecer un acto ceremonial, para un masón avanzado es una representación profunda de principios morales y verdades universales. Ambas tradiciones coinciden en que el texto, ya sea escrito o ritualizado, actúa como un espejo. Refleja el estado interior del lector o del participante, y solo muestra lo que éste está listo para ver. La comprensión, entonces, no se impone desde fuera, sino que brota desde dentro. Lo más revelador no está en las palabras, sino en quien las lee. Así, leer un texto sagrado, ya sea la Torá para el cabalista o un ritual masónico para el iniciado, se convierte en un acto de revelación personal. No buscamos palabras nuevas, sino ojos nuevos para comprenderlas. Esa es la esencia del verdadero estudio esotérico. A lo largo de la historia, tanto la cábala como la masonería han absorbido influencias de otras corrientes esotéricas, creando un entramado simbólico que conecta con diversas tradiciones filosóficas y místicas. Esta interacción ha enriquecido su contenido, ampliando sus horizontes y fortaleciendo su universalidad. El neoplatonismo es una de las raíces filosóficas más notables. Esta escuela, que parte del pensamiento de Platón y se desarrolla con Plotino y otros, propone un universo en constante emanación desde una fuente única e inefable, conocida como el Uno. Esta visión se refleja claramente en la estructura del árbol de la vida, donde el Ein Sof emana la Sefirot como niveles sucesivos de existencia. Asimismo,
el hermetismo, con su célebre axioma, como es arriba es abajo, aporta una visión de correspondencia entre el macrocosmos y el microcosmos. Esta idea resuena tanto en la Cábala como en la masonería, que entienden al ser humano como un reflejo del universo y al universo como una proyección de la conciencia humana. La alquimia también juega un rol importante en ambas tradiciones. Su búsqueda de transformar el plomo en oro es una metáfora del perfeccionamiento interior. En la Cábala, esta transmutación se representa en el ascenso por la Sefirot, en la masonería, en el paso de aprendiz a maestro, refinando la piedra bruta hasta convertirla en piedra cúbica. Por último, movimientos como la teosofía y la astrología han aportado nuevas interpretaciones y herramientas. La teosofía tomó prestados muchos elementos cabalísticos para construir una síntesis espiritual global, mientras que la astrología refuerza la noción de que los ritmos celestes influyen en nuestra evolución interna. Todas estas influencias no diluyen la esencia de la Cábala y la masonería, sino que las amplifican. Revelan que el conocimiento verdadero no es patrimonio de una sola cultura, sino una búsqueda compartida por toda la humanidad. En su núcleo, tanto la Cábala como la masonería proponen una idea poderosa y transformadora, la existencia de un microcosmos dentro de cada ser humano. Esta visión sugiere que el individuo no es simplemente un habitante pasivo del universo, sino una réplica viviente de su estructura espiritual y energética. Cada ser humano porta en su interior el reflejo del cosmos entero, con el potencial no solo de comprenderlo, sino de reconfigurarlo a través de su conciencia. La Cábala enseña que el alma humana está formada por los mismos principios que estructuran el árbol de la vida. Así, cada pensamiento, emoción o acción puede entenderse como una expresión de una sefirá específica, lo que convierte a la vida cotidiana en una experiencia de continuo aprendizaje espiritual. Este modelo permite al individuo trazar un mapa de su alma, identificar sus virtudes latentes y trabajar conscientemente en su expansión o corrección. El alma se convierte en un laboratorio alquímico donde lo divino se revela y se perfecciona. La masonería, de forma paralela, considera que cada persona es un templo en proceso de construcción. El trabajo masónico implica un compromiso constante con la autoobservación, la mejora continua y la asimilación ética de los principios universales representados en los símbolos y rituales. El templo no es un lugar externo, sino un espacio sagrado que se edifica dentro del ser humano, piedra por piedra, mediante la voluntad y el discernimiento. No estás separado del cosmos. Eres su reflejo. En ambas tradiciones, el libre albedrío ocupa un lugar central. No existe un guión preestablecido, sino una obra en construcción abierta a la creatividad espiritual del iniciado. La evolución personal se presenta como una danza sagrada entre el alma y el universo, donde cada paso depende de la intención y la elección consciente. No somos peones de un destino, sino arquitectos de nuestra realidad. Esta perspectiva convierte al individuo en el protagonista activo de una aventura cósmica. No ha venido al mundo solo para sobrevivir, sino para comprenderlo, elevarlo y, sobre todo, transformarlo desde su interior. Cada acto cargado de conciencia, cada pensamiento elevado, cada ritual sincero se convierte en una vibración que resuena en los planos sutiles del universo, contribuyendo a su armonía. Cábala y masonería nos recuerdan, desde sus respectivos lenguajes, que en el núcleo de cada ser humano arde una chispa del infinito. Esa chispa no solo nos conecta con la fuente, sino que nos confiere el poder sagrado de iluminar el mundo. Cultivar esa luz, nutrirla con sabiduría y compartirla con compasión es, en última instancia, el propósito más elevado del viaje espiritual. Tanto en la Cábala como en la masonería, el concepto de ascenso espiritual es una metáfora fundamental que orienta la práctica del iniciado. No se trata de una subida física, sino de un proceso interno de purificación, integración y expansión de la conciencia. En la Cábala, este ascenso se visualiza a través del árbol de la vida, donde el alma transita desde Malkut, el mundo material, hasta Keter, la corona de la divinidad. Cada paso implica superar una ilusión,
armonizar un conflicto interno o activar una cualidad espiritual dormida. Es una escalera hacia la unidad, donde cada peldaño exige entrega, estudio y meditación. La masonería propone un proceso equivalente mediante los grados iniciáticos. Desde aprendiz hasta maestro, el iniciado pasa por etapas que simbolizan la evolución del espíritu, el despertar de la sabiduría interior y la integración de los valores universales. Cada grado no solo representa un logro externo, sino una transformación interna profunda. Ambos caminos enseñan que no hay atajos. La verdadera iniciación no se compra ni se hereda, se conquista con esfuerzo, humildad y perseverancia. Es una alquimia del alma, donde el ego debe disolverse para que emerja la luz del ser esencial. Esta visión compartida resalta que el conocimiento sagrado no se transmite como una lección, sino que se encarna como una forma de vida. El ascenso no es un destino lejano, sino una serie de decisiones cotidianas tomadas con integridad, amor y sabiduría. Así, la cábala y la masonería nos muestran que el camino hacia lo alto comienza por mirar hacia adentro. Y en ese viaje, cada paso hacia el misterio es también un regreso a nosotros mismos. El silencio es otro elemento profundamente valorado tanto en la cábala como en la masonería. Lejos de ser vacío o inacción, el silencio es considerado un contenedor sagrado, un espacio donde lo superficial se disuelve y lo esencial puede emerger con claridad. ¿Qué pasaría si el silencio fuera el idioma más sabio del universo? En la cábala, el silencio está íntimamente ligado al misterio del Ein Sof, el infinito que no puede ser descrito ni comprendido con palabras. Ante lo absoluto, lo más sabio es callar. El silencio es una forma de respeto, pero también una herramienta para acceder a niveles de percepción que trascienden lo racional. En la quietud, el alma se afina y puede escuchar la voz sutil de la sabiduría divina. La masonería, por su parte, incorpora el silencio en sus rituales como símbolo de prudencia y reflexión. En la cámara de reflexión, el iniciado se enfrenta a sí mismo en completo silencio, sin distracciones, con la única compañía de sus pensamientos. Este acto no es casual, se trata de preparar el alma para recibir la luz del conocimiento a través del recogimiento y la introspección. Ambas tradiciones reconocen que el conocimiento más profundo no se encuentra en el ruido externo, sino en la escucha interior. El silencio no es pasividad, sino receptividad activa. Es en ese estado donde las verdades más elevadas se revelan, no como conceptos lógicos, sino como comprensiones que transforman. Además, el silencio enseña humildad. Nos recuerda que no todo puede decirse, que hay cosas sagradas que solo pueden ser experimentadas y vividas desde el corazón. Guardar silencio es también un acto de responsabilidad, pues no todo saber debe ser compartido sin discernimiento. Así, el silencio se convierte en un lenguaje sagrado en sí mismo. Un lenguaje que une al iniciado con lo eterno, que protege lo secreto y que prepara el terreno fértil para que florezca la sabiduría. Uno de los principios más profundos que comparten la cábala y la masonería es la transformación del ser como un acto de servicio a la humanidad. No se trata de una iluminación egoísta o de un saber reservado para unos pocos. La sabiduría que se adquiere tiene como finalidad ser compartida, transmitida y encarnada para el bien común. En la tradición cabalística, esta idea se manifiesta a través del concepto de Tikkun Olam, la reparación del mundo. El iniciado no estudia solo para elevar su alma, sino para contribuir a la restauración del equilibrio universal. Cada acción justa, cada pensamiento elevado, cada palabra compasiva, ayuda a corregir las imperfecciones de la creación y a sanar la red invisible que une a todos los seres. La masonería, con su énfasis en la fraternidad y en la construcción de una sociedad más justa, refuerza esta misma noción. Ser un masón implica vivir con integridad, actuar con responsabilidad y esforzarse por dejar el mundo mejor de cómo se encontró. Las enseñanzas no terminan en el templo, deben proyectarse hacia afuera, hacia la vida cotidiana y la comunidad.
Ambas tradiciones coinciden en que la transformación interior debe reflejarse en una transformación exterior. El verdadero iniciado no se encierra en la contemplación, sino que lleva la luz adquirida allí donde hace falta, convirtiéndose en un faro para los demás. Este enfoque disuelve la separación entre lo espiritual y lo social. La mística se convierte en ética, y la meditación, en acción compasiva. La sabiduría no es un adorno intelectual, sino una fuerza viva que impulsa al individuo a ser mejor y a mejorar su entorno. Así, Cábala y masonería nos invitan a ver la espiritualidad no como un refugio, sino como un compromiso. Un llamado a construir, reparar y servir desde la conciencia de que cada gesto, por pequeño que sea, puede cambiar el mundo. La universalidad de los símbolos utilizados en la Cábala y la masonería es otra prueba de su profundidad arquetípica. Estos símbolos no pertenecen únicamente a un contexto cultural o religioso, sino que resuenan en el inconsciente colectivo, despertando comprensiones que van más allá de las palabras y de los tiempos. Por ejemplo, el árbol, tan central en la Cábala, es una imagen presente en muchas mitologías del mundo: el árbol del Edén, el árbol del mundo nórdico Yggdrasil, o el Axis Mundi de la tradición chamánica. Todos ellos representan la conexión entre el cielo, la tierra y el inframundo, es decir, entre las distintas dimensiones del ser. En la masonería, las columnas del templo, los grados, las herramientas de construcción, evocan también significados universales. La plomada, el nivel, el compás no solo enseñan equilibrio y medida, sino que apuntan a una ley cósmica que rige todas las cosas, desde las galaxias hasta el alma humana. Este lenguaje simbólico permite que las enseñanzas cabalísticas y masónicas puedan ser adaptadas a diferentes épocas y culturas sin perder su esencia. No se trata de dogmas fijos, sino de principios vivos que se revelan en cada época de acuerdo con la necesidad espiritual del momento. Un símbolo puede decir más que 1000 libros, si sabes cómo mirarlo. El poder de los símbolos radica precisamente en su capacidad de hablar al alma sin necesidad de traducción. Son como llaves que abren puertas interiores, como espejos que reflejan la verdad de quien los contempla desde la honestidad y la búsqueda sincera. Así, el simbolismo en la Cábala y la masonería actúa como un puente entre lo individual y lo universal, entre lo humano y lo divino. Y ese puente, aunque construido con signos antiguos, sigue siendo una vía vigente y poderosa hacia la comprensión profunda de la existencia. A pesar de sus diferencias históricas, culturales y formales, la Cábala y la masonería comparten una esencia que las une en lo más profundo. Ambas son caminos de autoconocimiento, transformación y conexión con lo divino. Lejos de competir o contradecirse, se complementan en su misión de revelar las verdades ocultas del ser y del universo. La Cábala, con su enfoque más contemplativo y místico, invita al estudio introspectivo, al análisis simbólico del lenguaje, del número y del alma. Propone un viaje hacia el interior donde cada nivel del árbol de la vida refleja una parte del alma que debe ser conocida, armonizada y reintegrada. La masonería, con su carácter más práctico y ritual, traduce esos principios espirituales en acciones concretas. Enseña a construir con símbolos, a transformar la vida cotidiana en un templo de virtud y a vivir con conciencia plena en cada gesto, palabra y obra. Ambas tradiciones insisten en que el conocimiento sin aplicación es estéril. La sabiduría verdadera no solo se acumula, se encarna. No basta con conocer la luz, hay que ser luz en el mundo. Esa es la prueba última del iniciado, vivir su verdad con integridad y servir como guía para otros. En un tiempo donde lo superficial y lo inmediato reinan, el mensaje profundo de la Cábala y la masonería sigue vigente. Hay un conocimiento más allá de lo evidente, una verdad más allá de las palabras, una luz que espera ser descubierta dentro de cada uno de nosotros. Y quizás, lo más importante, es que este camino hacia el misterio no se recorre en soledad. Cada paso que damos hacia lo divino es también un paso hacia la humanidad. Porque todo lo que elevamos en nosotros, eleva al mundo entero. Ahora que has llegado hasta aquí,
La pregunta ya no es qué significan estos símbolos, sino qué vas a hacer con lo que han despertado en ti. Si este conocimiento ha encendido una chispa, compártelo. Sé el puente para que otros también inicien su viaje. Porque cada luz que se enciende, disipa un poco más la oscuridad del mundo.